excelentísima señora alcaldesa de Alcalá de Guadaira, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, representantes de entidades, colectivos de nuestra ciudad, familiares y amigos de don Francisco López Pérez, señoras y señores. Muy bienvenidos, como digo, a este patio del Ayuntamiento de Alcalá, escenario de este acto solemne, institucional, en el que nuestra ciudad reconoce una trayectoria de dedicación, de estudio, de investigación y, sobre todo, de amor profundo por nuestra historia y por nuestro patrimonio. La jornada de hoy está llamada a convertirse en una página importante, en un momento que quedará unido para siempre a la historia de Alcalá de Guadaira. Martes 23 de junio de 2026, día en el que se formaliza el nombramiento de don Francisco López Pérez como cronista oficial de Alcalá de Guadaira, una distinción que representa el reconocimiento público a toda una vida consagrada a preservar la memoria colectiva de nuestro pueblo y a transmitirla a las generaciones presentes y futuras. Nacido en Alcalá de Guadaira en 1949, Francisco López Pérez, conocido por todos como Curro López, es mejor así, ¿a que sí? Es mucho más que un historiador de referencia, escritor prolífico, autor de numerosos libros y cientos de artículos. No seré yo quien dé mención a todos ellos, porque aquí hay personas que lo conocen mucho mejor y que nos irán dando detalles. Pero sí hay una faceta que quienes sobre todo lo conocen o lo han tenido muy de cerca y lo han disfrutado es la faceta de profesor. La enseñanza no ha sido solo una profesión para Curro López, sino una auténtica vocación que ha sabido transmitir en cada conferencia, en cada presentación y en cada encuentro cultural. Porque ¿quién no ha tenido la suerte de recorrer Alcalá de Guadaira de su mano? Pasear con esos ciclos de paseando por Alcalá, con Curro López convertir un simple recorrido en una experiencia apasionante, llena de conocimiento, de anécdotas y de amor por Alcalá. Y por todo ello, Francisco López Pérez no solo nos ha enseñado nuestra historia, también nos ha ayudado a sentirla y a vivirla. Así que con esta breve introducción comenzamos y nos introducimos ya en lo que verdaderamente importa. El cronista oficial, ¿quién es? Pues es el depositario de una responsabilidad singular: custodiar, investigar y divulgar la historia de la ciudad, contribuyendo a fortalecer la identidad de quienes la habitan, en este caso nosotros los alcalareños y alcalareñas. En don Francisco López Pérez concurren los méritos humanos sobrados, académicos y culturales que hacen de este nombramiento un motivo de satisfacción para toda Alcalá de Guadaira. Y para iniciar el acto invito al señor secretario general del Ayuntamiento, a don José Antonio Bonilla Ruiz, a dar lectura, en primer lugar, del acuerdo plenario por el que se aprueba el nombramiento de don Francisco López Pérez como cronista oficial de Alcalá. Adelante. Buenas tardes. Hoy es una jornada extraordinaria para el estudio y la reafirmación de los valores compartidos por esta comunidad. Se hace en este momento el reconocimiento público de la voluntad del Pleno de su Ayuntamiento para destacar aquello que une a la ciudadanía, su trayectoria histórica. En la vertiente administrativa de este hecho, que es la que a mí me corresponde como fedatario público de este Ayuntamiento, les hago partícipes de que la figura del cronista oficial de la ciudad viene recogida en una norma municipal, en nuestro reglamento de honores, distinciones, protocolo y ceremonial del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Este título honorífico de cronista oficial de la ciudad va a recaer en una persona destacada por sus conocimientos acerca de la ciudad y que por las publicaciones realizadas, entre otras actividades, ha acreditado suficientemente una labor destacada en pro de la historia, la cultura, las letras, las artes y las ciencias de nuestra ciudad. Por ello, ya en una primera sesión de una comisión informativa de cohesión social el 12 de febrero de 2026 y además en otra específica creada al efecto para el nombramiento de cronista oficial de la ciudad del 15 de enero de 2026, se fue concretando el acuerdo administrativo que dio lugar a lo que hoy vamos a reconocer públicamente. Los antecedentes son sobradamente conocidos por todos y no
dejo de citar la lista de entidades adheridas a la petición del nombramiento de don Francisco López como cronista oficial de nuestra ciudad. La Hermandad Carmelita y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo, la antigua y Real Hermandad de Santa María del Águila Coronada, la Asociación Cultural Amigos de la Historia Padre Flores, la Asociación Foro Oromano, la Asociación Libre de la Prensa Alcalareña, el CEIP Hermelinda Núñez, el Club Deportivo El Naranjo, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaira, FICA, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Bondad en su entrada triunfal en Jerusalén, la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Dulce Nombre, la Sociedad Ecologista Alguadira Ecologistas en Acción, la Unión General de Trabajadores o la Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Todos ellos abogaban por apoyar el perfil de una persona que por su edad ya ha cesado en sus actividades profesionales a fin de que tenga la disponibilidad necesaria de tiempo y a la vez conocimientos consolidados que le permitan ahondar en los aspectos más destacados de nuestra vida en común. Por todo ello, se propone en su momento el nombramiento de don Francisco López Pérez, nacido en Alcalá de Guadaira en el año 1949 y que tiene un bagaje formativo, en primer lugar, en base a su licenciatura en Geografía e Historia y, sobre todo, en la jubilación posterior a más de 34 años de ejercicio como maestro de educación primaria. Por otra parte, columnista y estudioso habitual de todas las materias que han despertado interés en la ciudadanía. Por todo ello, en la sesión plenaria que tuvo lugar el día 17 de febrero de 2026, el Pleno de nuestro Ayuntamiento, con la asistencia de sus 25 concejales y por unanimidad, aprobó el nombramiento de don Francisco López Pérez como cronista oficial de la ciudad de Alcalá de Guadaira. Enhorabuena, Curro. Merecidísimo este aplauso, ese homenaje. Después nos vamos a tener que levantar otra vez. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Solicitamos ahora pues la presencia que está aquí con nosotros de la alcaldesa de Alcalá de Guadaira y en este caso de don Francisco López Pérez para que se le haga entrega, en primer lugar, del sello de la ciudad. La alcaldesa Isabel Jiménez le hará entrega de este sello conmemorativo de nuestra ciudad de Alcalá de Guadaira. Una ciudad que evidentemente sabemos que Curro López lleva en el corazón y lo ha transmitido en muchas de sus conferencias, en muchos de sus escritos. Su querida ciudad. Bueno, pues ahí está el sello de la ciudad de plata y ya él se lo puede poner más tarde, no pasa nada. Y a continuación se le va a hacer entrega también a la alcaldesa Barat de una cerámica conmemorativa de estilo regionalista tradicional de uno de los artistas más importantes también de nuestra ciudad, como es Jesús
conmemorativa que simboliza que nuestra ciudad pues, deposita toda la confianza en quien desde hoy asume oficialmente esta responsabilidad de conservar, de estudiar, de difundir nuestra historia y nuestro patrimonio a las generaciones actuales, pero también a las futuras. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena. Y a continuación, porque claro, es una tarde muy importante, es verdad que es un acto solemne e institucional, pero la música como expresión de nuestra sensibilidad colectiva y reflejo de nuestras raíces, pues no puede faltar. Y nos van a acompañar precisamente Laura López al violín y está junto a José Manuel Iglesias al piano. Ellos, en primer lugar, la primera pieza que van a interpretar es muy conocida, La habanera de Bizet de la ópera Carmen. Adelante. Maravilloso, muchas gracias por esta magnífica interpretación. Seguimos. Pocas entidades han trabajado con tanta constancia por la conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico y cultural como es la Asociación Cultural Padre Flores. A lo largo de los años, esta asociación alcalareña ha encontrado en Francisco López Pérez, en Curro López, a un colaborador, a un investigador y un referente intelectual comprometido con los mismos ideales de defensa de la memoria y de la identidad de Alcalá. Por ello, resulta especialmente oportuno en este acto y necesario que intervenga quien preside esta prestigiosa entidad cultural. Así que vamos a pedirle, por favor, a don Antonio García Mora, presidente de la Asociación Cultural Padre Flores, que pueda subir al atril y darnos unas palabras. Mientras que él viene, pues le damos un aplauso, ¿vale? Buenas tardes. Cabeza, miembro de la Corporación Municipal, autoridades, amigos. En el año 25, no solamente Padre Flores, sino una serie de organizaciones, pensamos que Curro era, nuestro querido Curro, la persona más apropiada para cubrir una vacante dentro de las pequeñas cosas que tienen los pueblos, como es el caso del cronista oficial.
¿Por qué? Porque Curro, como ya hemos mencionado, como bien se ha presentado, un hombre que reúne cualidades académicas, personales, intelectuales, que lo hacían muy idóneo. Cuando lo pensamos, cuando empezamos a movernos, buscamos una serie de colaboradores, como se ha mencionado anteriormente, entidades religiosas, entidades culturales, educativas, académicas, sociales. Todas encontramos en ellas pues, una fabulosa acogida porque Curro siempre había colaborado con todas las entidades habidas y por haber. De hecho, yo creo que no hay en Alcalá ninguna entidad que pueda decir que Curro no le dijo no a una petición, a una colaboración. Además, Curro tiene para nosotros, los historiadores, algo muy importante. Importante porque además su obra no se va a finiquitar, se va a agotar, se va a superar. ¿Por qué? Porque él le ha dado voz a los que no tenían voz. Su trabajo, sus historias de vida, recogiendo, pues yo creo que centenares de experiencias vitales de gente humilde, de agricultores, de labradores, de ganaderos y sobre todo de panaderos, molineros y gente del común. Eso ha quedado para siempre, eso va a ser siempre una fuente de información para cualquier historiador, cualquier persona que quiera conocer Alcalá en su pasado. Y por eso es fundamental la obra de Curro y por eso creo que era meritorio nombrarlo como cronista. Además, él recuperó su memoria personal en Gandul. La villa de Gandul estaba ya olvidada, camino de Málaga, pero poco más, una iglesia, sí, pero poco más, un palacio, pero poco más. Él lo ha traído a la vida. Es un recuerdo personal, pero para nosotros hoy día Gandul es una parte fundamental de Alcalá y por eso también es algo importante. Además, es un publicista. Él ha escrito, ha conferenciado, ha publicado libros, porque no solamente es cuestión de atesorar, hay que llevarlo al público, llevarlo a todos, a los interesados, al público en general. Y eso, esa labor es fundamental, y esa labor también queda. Y esa labor también se transmite a sus alumnos, centenares en Alcalá y fuera de Alcalá. Y no solamente eso, sino que el alumno, cuando descubre que hay un profesor que no solamente le enseña letras y números, sino que le enseña algo más, el valor del patrimonio, la riqueza que tiene Alcalá, eso le da un valor especial. Y eso es por lo que Curro también merece este galardón o este reconocimiento. Finalmente, la persona. Yo creo que nadie que haya llegado a su casa haya encontrado algo más que sonrisa, amabilidad y calidez. Yo lo conozco desde hace muchos años, fuimos compañeros de la facultad, un joven maestro, yo un pipiolo, allí apenas un jovencito que empezaba a descubrir el mundo. Y él nos enseñaba, cuando nos reuníamos alrededor de él, lo que es una persona que ya sabía de qué iba la vida, de qué iba esto. Y durante el resto de mi vida y convivencia con él, pues he tenido esa experiencia. Él sabía de qué va esto, y de qué va la vida, y de qué va el recuerdo de las personas. Y por eso yo creo que para la Asociación Pedro Flores, para todas las asociaciones que hemos ayudado a su reconocimiento, hoy día es un día muy especial. Y solamente decirles que si no conoces a Curro, no conoces a Alcalá. Yo creo que eso es al final un buen lema. Muchas gracias, Curro. Bueno, ese sería un buen titular para un buen artículo. Si no conoces a Curro, no conoces a Alcalá. Gracias, Antonio García Mora. Y vamos a seguir con más música del repertorio musical andaluz, en este caso la tarantela de Sarasate.
Tras escuchar esta belleza de pieza musical, llegamos a uno de los momentos más significativos de esta ceremonia. Y es el tiempo para darle paso a nuestro cronista oficial, Francisco López Pérez. Está ahí luchando con el teléfono móvil, no pasa nada, no te preocupes. Adelante, fuerte el aplauso para él, por favor. Vamos a ver lo que tenemos. Señora alcaldesa, señores concejales del ayuntamiento, amigos todos y amigas, gracias, muchas gracias por el regalo que me estáis haciendo aquí y ahora con vuestra presencia y vuestro reconocimiento. El texto que voy a leer comienza con una dedicatoria a Maricarmen Frank Santi y a la memoria de mis padres y mis abuelos. Me crié en un ambiente de cultura de tradición oral pura y eso me imprimió un carácter que yo diría indeleble, como en los sacramentos. Paradójicamente, por las cosas de la vida, llevo décadas escribiendo en la prensa local. Inimaginable para aquel administrador que a mis pocos años me vaticinaba un futuro inminente guardando cochinos en la dehesa. Pero los milagros existen. Y si no, ¿cómo se explica llevar tanto tiempo escribiendo sin cansarme y sin cansaros? Si usted me lo permitís, vamos a ir por partes. 1962. El niño campesino, que en el colegio se expresaba con soltura hablando, no era lo mismo porque le costaba un poco la lectura y la escritura, lógico, ¿no? Pero todo fue entrar en el seminario y empezar a escribir en el cuaderno de apuntes espirituales. Allí iban quedando, pues, registrados pensamientos, reflexiones, propósitos, proyectos de vida. Aquellos apuntes se convirtieron en costumbre y luego en hábito. Hábito que me sirvió mucho en el proceso de maduración como persona, incluso acabó gustándome escribir. Con el paso del tiempo, escribiendo, tomé conciencia de que el olvido, que me duele el olvido, si no queda constancia por escrito, ahora también por los medios audiovisuales, el olvido borra el recuerdo y las palabras de las personas, como si no hubiesen existido. Por eso quise ser altavoz del pensar y del sentir de las personas que, estando presentes entre nosotros, las relegamos impunemente al olvido.
no echamos cuenta. Me atrevería a afirmar que esa es la razón verdadera por la que todavía hay quien siga leyendo mis apuntes hoy. Desde París empecé a verlo todo con claridad. Qué pedante, ¿verdad? No, miren, después de 2 veranos, el 74 y el 75, trabajando en París como homme de ménage, fregaplatos, claro, en las hojas de mi cuaderno empezaron a aparecer apuntes con novedades, sobre todo en el concepto de identidad personal y en mi relación con el entorno inmediato que me conoce como Curro. Es que en París Curro López era invisible. Cuando más me tomaban por un emigrante magrebí anónimo. No quiero deciros a las horas puntas en el metro. Pues Curro allí formaba parte de una masa informe de gente sin nombre que despedíamos olores exóticos, negros, morenos, amarillos, cobrizos, todo apiñado. Sentíamos el rechazo uno de los otros porque no nos fiábamos de nadie. Los que olían bien nos consideraban diferentes. Éramos diferentes. Allí me surgieron preguntas muy fuertes, como ¿qué o quién soy yo en verdad? ¿Mi nombre y apellido cuentan algo para esta gente? ¿Soy lo que los otros piensan de mí o hay algo más? Entonces me surgieron preguntas como estas, tan fundamentales. Entonces, cuando verdaderamente encontré respuesta, es cuando me acerqué a la gente que me enseñaron a hablar, que me ayudaron a formular mis primeros pensamientos, que me agarraron cuando di los primeros pasos. Y tuve la seguridad que con ellas iba a encontrar las respuestas que me atormentaban en París. Descubrí la debilidad de mis vínculos emocionales con mis paisanos y con mi ciudad propia. Me estaba pasando factura esa falta de vínculos emocionales. Y empecé a trabajar. En mi cuaderno, claro, siempre. Estando en estas, aparece Bernabé Sánchez Gutiérrez. 1979. ¿Os cansa? Ah, bueno. Bernabé, que en gloria esté el pobre, preparaba la edición de la revista de feria de aquel año. Era época de revistas, boletines, octavillas. Todavía veíamos lejísimos, ni lo veíamos. El internet, los móviles, todo lo que después, ¿no? La palabra escrita tenía un peso importante en nuestra sociedad. Por la vitola que me había adornado mi estancia en París, Bernabé supuso que yo tendría interesantísimos artículos para publicar y me pidió una colaboración para la revista. Tanto insistió que entregué algo para que no se quedara al descubierto, que yo hasta ese momento yo no había escrito ni 2 palabras seguidas para publicar, no tenía ni idea. Mis apuntes seguían siendo interesantes para mí, pero muy personales. Y de repente, lo que hasta entonces había sido personal, pierde la privacidad, porque
la insistencia de Bernabé me hizo improvisar dos cositas. Dos pinceladas sueltas de un paisaje que comenzaba ya a tomar forma en mi cuaderno, enmarcado en los pequeños aconteceres cotidianos y sus protagonistas. La primera era el patio perdido, mi abuela y su patio. Y la segunda cosa que le entregué fue el coche de caballo, ese medio de transporte que nos llevaba del campo a la ciudad como si viviéramos en el oeste americano. 1980. Bernabé Cabezón vuelve a comprometerme a escribir. En la revista Calviva y apareció un tópico de cerro, agua y caminos. Coincido. Pero yo aseguro que hasta entonces las tres primeras publicaciones eso no tuvo repercusión ninguna. Absolutamente. Pero es que no se quedó ahí. 1981 me vuelve a insistir, la tercera vez. Y ahora sí, a la tercera vez, mis apuntes tuvieron una buena acogida. Por mi cuenta y riesgo, había presentado al concejal de Cultura del momento un reportaje fotográfico destinado denunciando el estado de abandono y de olvido de la ribera de Marchenilla, de los Molinos. En 1981, pues, Calviva convocó un premio de monografía sobre temas de Alcalá al que se presentó muy poca gente. Nada. Viendo la situación, Bernabé dice: Curro entrega el escrito que acompañaba a las fotografías que entregaste de los Molinos. Y yo lo hice, claro. El resultado fue caótico, catastrófico. Se llamó Molinos y Molineros de Marchenilla. El título, al ver el librito, os digo, sin pudor ya, que me dio una vergüenza imponente por los errores, por fin, porque aquello era un desastre. Pero yo salvaría ahora dos cosas. Una, el título, porque en el título se deja constancia del binomio inseparable de molinos, los edificios y las máquinas, y los molineros, los que le daban vida. No se podían separar. Y lo mejor de aquello, lo podéis ver donde lo encontréis, son los dibujos de Víctor Vergara Valencia. Precioso. Nadie podía imaginar que aquel engendro, los molineros se entusiasmaran con él. Menos podía imaginarse que en la calle creara un cierto interés. Desde ese momento, en ese momento preciso, al periódico se debe que mis apuntes se convirtieran en crónicas de la calle. El director de Alcalá Semanal, haciéndose eco del interés despertado en la gente, me citó para que escribiera algo sobre el molino, claro. Pero haciéndome una advertencia categórica. No te estoy ofreciendo un puesto en el periódico, ¿eh? Que te coste. Esto es a ver qué tronillo tiene esto por ahí, por la calle. Bueno, lo cierto es que poco a poco la redacción me fue pidiendo alguna que otra colaboración. Y pasado algún tiempo me ofreció un espacio semanal fijo, sin límite y sin directrices. El Alcalá Semanal y las publicaciones que luego se fueron sucediendo hasta llegar a La Voz de Alcalá actual me han permitido escribir con toda libertad sobre Alcalá y los alcalareños, hombre, y los ganduleros también, claro. Las diferentes redacciones me permitieron transitar libremente por caminos que me han hecho crecer mucho. Y me han hecho crecer contribuyendo a enriquecer el imaginario colectivo que los alcalareños actuales entregaremos a los que vengan después de nosotros. El interés
por la tradición oral, naturalmente ocupa el lugar muy importante en mi producción, pero deja espacio para otras cuestiones. Con paciencia y con constancia he aprendido a conjugar verbos muy importantes: escuchar, observar, comprender, compartir, abrirme a otras personas, abrirme a otras realidades, y algo muy importante, que yo necesitaba mucho, claro, identificarme con la tierra donde se hunden mis raíces. Eso lo supe aquel día que una brisa suave de la tarde trajo a mis pensamientos un eco lejano y agradable de las campanitas de la Torre del Águila. Lo supe porque me lo dijo el cuerpo, y el cuerpo no se equivoca. Se me pusieron la piel de gallina y se me nubló un poco la vista. De aquí soy yo. En conclusión, pues concluyo que no salgo de mi sorpresa, porque me sorprende muy gratamente que escribiendo de las cosas como yo las veo y las siento, las personas entrevistadas y los lectores acaban identificándose con los paisajes que dibujo y el periódico publica. Mi perspectiva se enmarca en el respeto escrupuloso que merecen cada persona y sus palabras. Mi objetivo se centra en prestar un servicio a quienes cuentan de forma maravillosa lo que han vivido, lo que han sentido, lo que han sufrido, lo que se han alegrado. Pero por cualquier razón no se atreven a expresarlo por escrito. Es el caso de mis padres, mis abuelos, mis parientes y de muchos de mis amigos, vecinos y conocidos, a los que, mientras viva, recordaré con respeto, gratitud y cariño. Gracias. Muchas gracias, don Curro López, por sus palabras, por ese servicio, por dar voz a quienes de otra manera pues, no podríamos saber mucho de ellos. Gracias a nuestro cronista oficial de Alcalá de Guadaira. Vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer con una nueva pieza musical. En este caso se sale un poco del repertorio andaluz para interpretar Moon River de Mancini.
por esa interpretación, por esta música que verdaderamente nos transporta, igual que las palabras de Curro López también nos van transportando por la historia de nuestra ciudad de Alcalá de Guadaira. Pues bien, vamos a ir cerrando este tiempo de intervenciones y lo vamos a hacer con la alcaldesa de Alcalá de Guadaira, doña Ana Isabel Jiménez. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, que estamos disfrutando muchísimo de esta preciosa noche que estábamos todos esperando, de la noche en la que, no oficial, porque ya lo hicimos oficial el día del Pleno, pero hoy lo compartimos con tantas personas queridas que hoy nos acompañan para arropar a nuestro querido Curro López en este nombramiento como cronista de nuestra ciudad. Una noche preciosa entre personas conocidas, personas que nos queremos, que nos apreciamos. Una noche con una música maravillosa, fantástico escucharos. Y con muchas personas que representan a instituciones que también han participado, han hecho posible que hoy estemos aquí. La Corporación Municipal, por supuesto, que unánimemente aprobó esta propuesta de nombramiento de cronista oficial, que es muy importante y sé que para Curro también es muy importante, y hay representantes de diferentes instituciones. Está aquí el comisario de la Policía Nacional, el jefe de la Policía Local. Hemos escuchado también las palabras de nuestro querido Antonio, impulsor a través de la Asociación Padres Flores, aunque luego aglutinó a otras tantas instituciones y colectivos de Alcalá, pero fueron ellos los promotores. Está aquí también mi admirado Jesús Alcarazo, que ha sido, todos me imagino que lo habrán pensado al ver esta maravillosa obra, este cuadro, este marco, este azulejo que ha realizado con todo el cariño para nuestro recién nombrado cronista oficial. Está aquí también representando al Consejo de Hermandades Alejandro, he visto por aquí a Carlos, FICA, a la Federación de Asociaciones de Vecinos, Asociación Ecologista de Guadaira, Asociación Memorialista de Alcalá, en definitiva, bueno, a todas las personas, Santo Entierro, en definitiva, muchísimas personas que habéis participado para impulsar esta propuesta que ya es una realidad. Francisco López Pérez, nuestro Curro López, como a todos nos gusta decir, adquiere hoy la consideración oficial como cronista de la ciudad. Eso nos llena de orgullo a todos los alcalareños y alcalareñas porque supone un reconocimiento a su labor y sobre todo a su persona. Pero quien realmente gana en prestigio y en categoría es Alcalá, es nuestra ciudad. Así que desde ahora podremos decir que Alcalá tiene como cronista a una persona de la talla de Curro López. Su trabajo, su humanidad, su categoría humana prestigian este título y hacen mejor a nuestra ciudad. Este nombramiento cuenta con el apoyo del Pleno Municipal y de hasta 15 entidades que reconocen el valor de su aportación y la generosidad que siempre ha demostrado con todas las cosas de Alcalá. Yo te pido que aceptes esta distinción como un agradecimiento de toda Alcalá por tu enorme labor en la difusión de la historia de nuestra ciudad, por décadas de trabajo de investigación, de búsqueda de testimonios y de realización de una obra ingente en forma de libros, de publicaciones y artículos que constituyen ya un elemento esencial para conocer nuestra historia. En sus libros, que suman 7 de su autoría y 5 colectivos, está recogida buena parte de la historia de nuestro pueblo, como a nosotros nos gusta llamarlo. Pero no solo en ellos, también en sus cientos de artículos, de presentaciones, conferencias y en su amplia labor didáctica, entre otros ámbitos en el ciclo que a nosotros nos encanta, Paseando por Alcalá. También he visto por aquí a Paco Mantecón, he visto a Ofelia y no quiero pasar sin nombrarlo. Paseando por Alcalá, donde en tantas ocasiones nos ha regalado verdaderas lecciones magistrales a la manera de Aristóteles en Atenas, que enseñaba andando y observando el mundo, como hace Curro. Ha participado también en el Consejo Sectorial de Patrimonio Histórico y asesorado en proyectos muy importantes, proyectos concretos, siempre a disposición de todo lo que nuestra ciudad ha necesitado. Hay en su obra
mucha historia vivida. En él sistematiza para darle valor de categoría y entre sus principales aportaciones figuran las realizadas sobre los molinos, que también ha mencionado, y los molineros o sobre Gandul. De una forma que nos permite conocer, además de los datos históricos muy importantes, el alma de Alcalá, el alma de las personas, porque en su obra siempre ha estado presente la vocación de ir más allá de las grandes efemérides y de las grandes transformaciones. Curro ha buscado siempre el conocimiento de la esencia de un colectivo, de una sociedad, sus motivaciones, sus anhelos, las ilusiones de las gentes que nos precedieron, y este es el verdadero y más grande interés tan humanístico que suma más valor a sus obras. Antes me reconocía que verdaderamente es lo que él busca. En todo lo que escribe o lo que cuenta Curro hay siempre una mirada profundamente humana, una mirada comprensiva por las circunstancias de los protagonistas, cargada de admiración hacia las virtudes de los hombres y de las mujeres. Es una mirada de un humanista y también de un hombre profundamente inteligente, porque además de saber, comprende. Una mirada que sabe detenerse en los detalles y que es capaz de comprender el mundo partiendo de lo más cercano, sabedor de que el mundo entero cabe en un pueblo. Curro destaca en el rigor de sus investigaciones y también en la vocación didáctica. Siempre ha distinguido por contar la historia, por contarla muy bien, por contarla con verdadera pasión, y eso es lo que más transmite. En sus obras, a sus alumnos, lo digo con conocimiento de causa, en sus conferencias, en las rutas en las que hace de guía, en esos paseando por Alcalá. La obra de Curro López y el reconocimiento que hoy le tributamos son el resultado, al fin y al cabo, de tres elementos: la curiosidad por conocer, por entender la historia y el ser humano, la vocación didáctica, la pasión por enseñar, y un amor profundo por Alcalá. Todo ello revestido de la personalidad de un hombre profundamente bueno, generoso y culto. Así que yo creo que todos estaremos de acuerdo. No puede haber nadie mejor para contar la historia de Alcalá. Nos sentimos orgullosos y nos sentimos tranquilos, porque las generaciones próximas van a conocer la historia de su ciudad, su pueblo, a través de la narración de Curro. Y por tanto aprenderán también una serie de valores claves como la tolerancia, la comprensión, el amor y la pasión por lo que se hace y por compartir la vida, muy importante, por compartir la vida de quienes nos rodean. Así que por ello y por mucho más, muchísimas gracias, nuestro querido Curro, y enhorabuena como ya oficial y público ante todos los seres queridos, ante las asociaciones y colectivos impulsores, cronista oficial de nuestra ciudad. Enhorabuena.
José Luis Roldán, portavoz de Alcalá Nos Importa. José Luis, ¿qué no? Pocas veces se hace un pleno, un acuerdo de pleno unánime y con tanta satisfacción como este. Pues sí, teníamos clarísimo que era el único cronista para nuestra querida ciudad. Curro López, una persona amable, culta, como ha dicho la señora alcaldesa, y una persona entrañable. Además, que desde pequeño, y nos lo ha explicado aquí perfectamente, ya tenía esas inquietudes de contar qué era Alcalá, la Alcalá de todos, no es solamente de la gente pudiente, sino de la gente del campo, de la gente de las harineras, de la gente de los molinos, y el que haya leído a Curro sabe bien que eso lo ha llevado siempre dentro. ¿Qué le dirías a Curro? Bueno, ya se lo hemos dicho, que nos sentimos orgullosos en lo más profundo de nuestro ser como alcalareños de que sea él quien lleve a Alcalá, siga llevando a Alcalá por bandera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Christopher Rivas, portavoz de Andalucía por sí, también teniente de alcaldesa de este ayuntamiento. Bueno, lo decíamos también con algunos portavoces, nunca un acuerdo plenario con tanta satisfacción y tanta unanimidad como el nombrar a Curro como cronista, ¿no? Pero es que yo creo que Curro, cualquiera que conoce a Curro, sabe que es imposible de alguna forma generar discrepancia, ¿no? Curro es una persona que humanamente está al pie con la empatía y con la humanidad de todas las cosas que cuenta, y además es una persona que nos ayuda a rescatar y a conocer memorias que, si no fuesen por sus recuerdos o por las entrevistas orales que le ha ido haciendo durante toda su vida, perderíamos todo lo que tiene que ver con la historia de Gandul. Si no fuese por Curro no conoceríamos el lado humano de todo eso, ¿no? Así que bueno, una persona que genera tanto consenso, que tiene ese trato humano y esa calidez con todo el mundo y lo ha demostrado toda su vida, qué mejor persona que él para, bueno, representar ese título honorífico, ¿no?, de cronista oficial de la ciudad. Desde luego, como andalucista y también como vecino de Alcalá y como delegado de Cultura, no me puedo sentir mejor representado por un cronista oficial que por Curro López Pérez, la verdad. ¿Qué le diría? Ya sé que le has dicho personalmente, pero ¿qué le diría que conozcan todos los alcalareños a Curro? Bueno, pues aquellos que no conozcan, que cuando lo vean por la calle, que lo paren, que le pregunten y van a comprobar en 5 minutos cómo se le queda corto el reconocimiento a Curro, porque es toda una joya desde el punto de vista humano. Es una suerte tener a vecinos que son tan amantes y están tan interesados en la cultura, en la historia y en el recorrido vital de esta tierra y de la gente que han habitado esas tierras, como somos los alcalareños. Hay muy poca gente en esa altura. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Esaú Pérez, portavoz del Partido Popular, que también conoce a Curro desde hace mucho tiempo, y estamos hablándonos con todos los portavoces y nos reiteramos en la pregunta, ¿no? Nunca un acuerdo plenario con tanta unanimidad y con tanta satisfacción a la hora de hacerlo real, ¿no? Efectivamente, no solo la unanimidad, como tú bien dices, sino sobre todo el orgullo y la satisfacción. Yo conozco a Curro porque fue mi maestro en el colegio y desde entonces yo he tenido la suerte de no perder nunca el contacto con él. Bueno, tú bien sabes que por la feligresía de San Agustín, pues por muchas cosas que en las que hemos coincidido, pues para mí es un referente, no solo a nivel histórico o cultural de nuestra ciudad, sino también, bueno, pues como persona. Creo que Curro es un claro ejemplo del maestro que ha sido capaz de transmitir sus valores y su pasión pues a sus alumnos, pero además en este caso pues a su pueblo. Se hace justicia, aunque él, por su personalidad, los que lo conocemos, tampoco es mucho de este tipo de reconocimiento. Bueno, por supuesto, eso es lo que lo engrandece aún más, que para él no es merecido y es su ciudad, en este caso, a través de la corporación municipal, la que hemos pensado por él, que merece sin duda pues este reconocimiento y engrosar por la historia de Alcalá, esa misma historia a la que él lleva dedicando por buena parte de su vida.
¿Qué le has dicho al público? ¿Qué le dirías a Curro? Sí, Bueno, pues le he dado un abrazo y se lo he dicho pues, como yo le hablo. Maestro Curro, pues qué alegría, qué orgullo y sobre todo orgullo propio de sentir como, bueno, pues este reconocimiento de tu ciudad, ¿no? Y nos hemos fundido en un abrazo. Muchas gracias, Saúl. A vosotros siempre. Con la alcaldesa, que ha dedicado unas palabras preciosas a Curro, y lo estamos hablando con todos los portavoces, alcaldesa. Nunca ha habido un acuerdo plenario que genere tanta unanimidad y tanta satisfacción al hacerlo real. Pues sí, la verdad es que desde el primer momento que empezamos a hablarlo, en primer lugar con la Asociación Padres Flores como impulsora de la propuesta, y fuimos proponiéndolo a los grupos municipales y elevando las propuestas, las diferentes comisiones, porque esto tiene una trayectoria amplia según el reglamento de honores del excelentísimo ayuntamiento. Y bueno, ha sido todo pues, muy bonito, muy agradable. Curro decía que para él había sido crucial también a la hora de aceptar el hecho de que bueno, pues todos los grupos, todas las personas que componen la corporación y lógicamente todas las instituciones que hoy aquí han estado representadas pues lo apoyen como cronista oficial de nuestra ciudad. Qué alegría el que genera tanto consenso alrededor de su persona. Pues sí, es la trayectoria, es lo que ha marcado también la historia de su vida vinculada a nuestra ciudad como maestro. Se lo decía por conocimiento de causa, porque a más de uno de los miembros de la corporación nos ha dado clase incluso, y lo tenemos como un referente, un recuerdo muy bonito de nuestra infancia. Y además de eso, bueno, pues la ciudad por toda su obra, por su literatura, por todo lo que ha escrito, pero además por, como le decía, por todas las vivencias que tenemos con él y por todo lo que ha captado también de las personas de nuestra ciudad. Desde la persona más humilde a cualquier persona que tenga un gran conocimiento, a él siempre, para él ha sido secundario. Él siempre ha recogido lo que él dice, todo lo que una persona le puede transmitir, y ese es el mayor libro que puede haber en la vida, el escuchar a las personas, tener siempre esos oídos abiertos y, como él dice, bueno, ese alma abierta a lo que le transmiten las personas de la propia historia que ellos han vivido, y eso es lo que luego transmite Curro. Por tanto, como cronista de la ciudad, la historia es muy importante, la forma de escribir, el conocimiento que tiene, esa inteligencia, esa cultura, pero también el hecho de que sea una esponja que adquiera conocimiento a través del resto de las personas de Alcalá. Alcaldesa, bueno, hemos dicho muy certero el discurso, las palabras que le has dedicado, pero ¿qué le has dicho así en petit comité? Queremos que lo compartas con todos nosotros. ¿Qué le has dicho a Curro así a nivel personal? Bueno, a nivel personal lo que le he dicho desde el principio, que él, personalmente yo tengo un recuerdo muy bonito de él, de cómo nos transmitía como alumnos lo que nos enseñaba en aquellos tiempos, hace ya muchísimos años, y bueno, el cariño con el que transmite cada una de las palabras que nos lanza, cómo es como persona, cómo es como humanista. Y luego algo muy importante, como decía anteriormente, para él ha sido crucial que en estos tiempos que corren, cuando es tan complicado alcanzar acuerdos, cuando es tan complicado alcanzar consenso, en torno a su figura hayamos conseguido no solo un acuerdo, sino una unanimidad del Pleno de la Corporación, y eso él me transmitía que le había hecho muy feliz, que ha sido clave para dar el paso y lanzarse a aceptar nuestra propuesta, como ya hablamos en su día cuando le propuse a él personalmente, antes de lógicamente elevarlo al Pleno, antes de que fuera ya la decisión tomada. Él me ha dicho que para él ha sido muy bonito, que incluso ha superado las expectativas, estaba radiante, estaba muy feliz, y a mí me ha hecho muy feliz verlo también a él así. Muchas gracias y enhorabuena, además, por todo lo que se ha vivido aquí esta noche. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y transmitirlo.
Antonio García Mora, presidente de la Asociación Padres Flores, que ha sido la asociación impulsora de este nombramiento como cronista local de Curro López, que, bueno, conociéndolo, había dos cosas. Una, que no le hacía mucha gracia porque él no es mucho de esto, pero que tampoco te iba a reñir mucho, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no?, es donde empezasteis a mover este tema. Claro, vamos a ver, no solamente para la Asociación Padres Flores, FICA, ALPA, una serie de entidades que luego se fueron sumando. Teníamos claro que el puesto de cronista oficial estaba vacante desde hace muchos años y que era necesario ese puesto cubrirlo con una persona que tuviera, pues, méritos más que sobrados. Pensamos en Curro, todos a la vez, yo creo que nadie puso duda, porque Curro reúne una serie de características intelectuales, personales, de todo tipo. Entonces, pues nada, simplemente fuimos llamando puertas, el ayuntamiento nos acogió con mucho cariño, la verdad es que de reconocer que ha sido una labor muy fácil para nosotros desde el punto de vista de acceder a las administraciones, y sobre todo cuando hemos llamado a las puertas de distintas asociaciones, pues todas se han mostrado absolutamente dispuestas a colaborar con nosotros. Lamentablemente no hemos podido contar con personas individuales porque hubiese complicado mucho técnicamente el proceso, pero también muchísimas personas, cuando conocían nuestra iniciativa, nos llamaban, hablaban con nosotros porque querían unirse a algo que creo que era totalmente justo, que una persona como Curro, que representara un poco la voz de Alcalá, en el sentido que él había representado la voz de los que no tenían voz en la historia. Y en ese sentido Curro es muy, muy especial. ¿Por qué? Porque él va a dejar un legado de transmisión de lo que él ha comentado en su discurso, de gente que vivía apartado de la cultura, apartado de los medios de comunicación, apartado de todo lo que era el barullo de la vida moderna, y que tenían en su mente un gran recuerdo de su pasado, un gran legado cultural, y claro, Curro eso lo ha publicado desde hace 40 años en toda la prensa que ha habido en Alcalá. Por tanto, claro, Curro era la persona absolutamente perfecta para ese título honorífico. Y también teniendo esto que pasar por un proceso administrativo, incluso de carácter político, el hecho de que absolutamente todos los partidos hayan por unanimidad hecho este nombramiento era clave, porque si hubiera habido algún tipo de discordancia, todos sabemos, nos lo ha dicho la alcaldesa, pero todos los que conocemos a Curro no hubiera aceptado de ninguna manera. Exactamente. Eso es una cosa que también para nosotros ha sido una satisfacción, que hemos hablado con los grupos políticos, hemos hablado con los responsables, y todos han estado de acuerdo que Curro era la persona idónea. ¿Por qué? Porque él se ha prestado siempre a todo. En su puerta nadie ha podido encontrar una mala cara, él siempre ha estado dispuesto a colaborar con todos los partidos políticos, todos los grupos sociales, todas las entidades, y por tanto, claro, cuando nosotros le hemos acercado simplemente lo que es una iniciativa social a las entidades políticas públicas de nuestra ciudad, pues evidentemente lo han recibido con muchísimo cariño, y la verdad es que hay que reconocer esa labor y ese esfuerzo por, primero, estar todos de acuerdo y reconocer a Curro como, yo creo que un poco eso, el reflejo de una Alcalá que está ahí, que no sale en los medios, que está callada, pero que él lo ha recogido y que va a ser la transmisión de un hecho cultural fundamental para que Alcalá no pierda su identidad y su patrimonio, en este caso absolutamente inmaterial, como es lo que la gente pensaba, sentía y vivía. Antonio, muchas gracias, enhorabuena por la parte que os toca, también por el acto, y nada, a seguir trabajando también por la cultura y por el conocimiento de nuestra ciudad. Lo vamos a seguir intentando. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que contar las cosas de Alcalá nos ha dado mucha satisfacción desde hace mucho tiempo, y una de ellas es estar aquí con Curro, al que apreciamos, al que queremos, el que recibe esta distinción. Se te ve incómodo porque los que te conocemos sabemos que no eres mucho de estas cosas, pero yo creo que era de justicia por todo lo que nos has aportado y todo lo que nos vas a seguir aportando, que tú tienes todavía carrete. Sí. Hombre, no, y sobre todo es que las personas que había aquí transmitían mucho afecto y mucho cariño, y eso, pues quieras que no, un poco te sitúa en otra tesitura, ¿no? Sí. Y sí, encantado, ¿no? Y muy agradecido
como comprenderás. Y sigues con tus apuntes y sigues además en esa línea de darle voz a gente que quizás no son capaces de expresarla, esa memoria que queda, que se transmite oralmente. Oralmente es deliciosa esas conversaciones con una fuerza y las palabras, pero después esas personas serían las que podrían escribirlo, ¿no? Pero normalmente por distintas razones, son diferentes. Y eso hay que darle voz, eso no se puede quedar, porque es la vida, ¿no? La olla esa que hierve ahí, ¿no? Ahí va, ¿no? Y bueno, me sigue gustando, la verdad. Que todavía queda, ¿no? Curro para rato, para hacer los paseos, los paseando, para escribir esos apuntes, ¿no? Y no sé si tienes algo más entre manos por ahí, algún tipo de publicación o algo que quieras expresar. Pero no, que cosas siempre está, sobre todo en la calle, ¿no? La calle es la que te da, con quien te encuentras, lo que te ofrece, y algo que ahora mismo no tienes ni idea. Dentro de un rato ves a alguien y porque tú sabes que donde yo me muevo es en la calle, en la gente, ¿no? Y eso es una fuente que continuamente emana, ¿no? Hablamos de cronista como histórico, pero eso también tiene mucho de periodismo. Sí, yo me asusté un poco cuando me lo dijeron, pero después me hicieron caer la cuenta. Me dicen, no, es lo que tú estás haciendo. Vamos, que no es que tenga que hacer ninguna cosa especial. O sea, es contar lo que pasa en la calle. Claro, claro, el palpitar de la ciudad. Hombre, cada uno, según su especialidad y el campo en el que se mueva, lo hará desde una perspectiva. Lo mío es más bien antropología, folclore, cultura, ¿no? Por ahí. Y también denuncia, que algunas veces también has metido el dedo donde otros no se han atrevido. Sí, por eso digo que, hombre, fundamentalmente mi producción tiene una línea, pero ahí está salpicada de cositas que me han costado disgustos también, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora la gran satisfacción. Te llevas este azulejo de Alcarazo, que ahora está en plena ola, cresta de la ola, espectacular, pero sobre todo el cariño de la gente, ¿no? Que creo que es lo más importante. Yo creo que eso es lo más importante. Aquí hay personas que han hecho un esfuerzo por estar aquí acompañándonos esta tarde. Y eso tiene un valor que no tiene valor, vamos, que no tiene precio. Curro, que se te quiere. Que muchas gracias y que seguimos hablando. Gracias. Gracias. Que tú sabes que yo soy de poquito hablar. Claro, y yo también quiero, sí. Nos queremos. Primera persona del plural. Muchas gracias, Curro. A ti. Y enhorabuena por todo. Gracias, a ti, amigo.